a través de la vía respiratoria. Por eso es que las medidas que se ha tomado principalmente en los colegios de escuelas es que los alumnos ya vayan con la mascarilla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la forma de transmisión pues es por vía respiratoria, así como en su tiempo fue el COVID, bueno, que todavía se mantiene, ¿sí? Entonces esa es una de las medidas. Segundo, que nosotros vamos a tener en cuenta que esta patología se controla a través de la vacuna, ¿sí? Que tiene sus edades en las que se presentan comúnmente, que son en los niños menores de 2 años, ¿sí? Y básicamente baja el porcentaje de presentación en los niños menores de 5 años y en adelante se pueden presentar casos aislados en adolescentes que ahorita justamente nos estaban mencionando, que está más o menos entre los 12 a 16 años, se han presentado algunos casos en general en el Ecuador, ¿sí? ¿Qué cantidad de casos se ha presentado? Más o menos entre unos 6 o 7 casos, ¿sí? Porque no tampoco hablamos de 1.000 casos, de 10.000 casos, sí, eso es importante saber. Y aquí en Quito se ha manejado alrededor de, creo que son 4 o 5 casos, ¿sí? Uno de estos casos que se ha presentado a nivel nacional, dos o tres han fallecido, dos de estos son menores de 2 años, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de el poder fomentar la vacunación, porque son patologías, como digo, siempre ha existido, pero se han venido controlando con la vacunación. ¿Qué más vamos a ver acerca de la tosferina? Ya vimos qué bacteria es la que le produce. Sabemos la forma de contagio, básicamente, que ya luego veremos las medidas que tenemos que hacer para evitar este contagio y cómo se presenta. Se presenta como una enfermedad o una infección respiratoria, con malestar general. Puede presentarse fiebre, puede presentarse congestión nasal, una molestia en la garganta, tos, congestión nasal. Hasta ahí, ¿cuál es lo nuevo? Nada, ¿por qué? Porque todo proceso respiratorio empieza así. El COVID, la influenza, las amigdalitis, ¿de acuerdo? Entonces nos va a decir, ya cómo sé que esto es perina y no es COVID o influenza o cómo le logramos identificar. Es porque esta tiene una característica particular y por eso de ahí el nombre, ¿no es cierto? Tosferina, ¿sí? Entonces enseguidita nos viene que es una patología que es respiratoria, pero que la característica genera una tos, ¿sí? Una tos paroxística. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tos intermitente. Está constantemente, no nos deja respirar, no nos deja hablar, porque enseguida viene una reacción de tos. Son accesos de tos que nos vienen, es decir, yo puedo generar una tos, perfecto, una tos después. Cuando hablamos de acceso de tos es cuando hacemos esto. Y después de esa tos me viene una reacción en cadena de unas 4 o 5 veces que voy a toser, ¿sí? Respiro un poco y otra vez viene la tos. Esa es la característica de la tos fría, de ahí el nombre, ¿sí? Que difiere de los otros procesos que también dan tos, pero que no tiene esta presencia de ser paroxística, es decir, que tiene estos accesos así tan frecuentes, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ver una de las características. Los otros procesos duran entre 5 a 7 días como máximo, pero dentro del periodo de los 3 primeros días esto, como ya vamos a estar con medicación, estos síntomas van cediendo, ¿sí? Y la tos, la característica de los otros procesos es que se va haciendo más esporádica, más ampliada, hasta que por ahí solamente tengo una tosecita leve en el transcurso del día, tal vez en la tarde, y hasta que dejo de generar tos. Pero la característica principal de la tosferina es que esa tos no para, ¿sí? Le dicen en algunos la tos de los 100 días, saben decir, ¿no? Pero por lo general se constata que es una tos persistente de esas características que no nos deja ni comer ni respirar y se persiste durante al menos 10 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso actualmente ya manejamos la medicación, el tratamiento para cortar el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que hace muchos años, cuando todavía no existía la vacuna, esta era una de las patologías que hacía que los niños pequeños fallezcan, ¿sí? La famosa tosferina, ¿ya? Entonces, ¿qué más vamos a ver con respecto a esto? La característica principal, por eso su nombre es la tos, ¿sí? ¿Cómo empieza? Como todo proceso respiratorio, hasta ahí yo no puedo decir tengo tosferina, porque puede ser un resfriado, puede ser una gripe, una amigdalitis. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es observar, ver cómo evoluciona. ¿Por qué no me voy a quedar tampoco en la casa viendo a ver cómo va la tos, a ver si es que me da tosferina? Yo, ¿qué pasa? Ya por la molestia, el dolor y demás, yo me voy y me hago atender, ¿no es cierto? Entonces ya me revisan, me ven, y entonces, ¿qué es lo que me van a evaluar ahí? Me van a preguntar una cosa.
Si de pronto he tenido exposición a alguien de pronto en el lugar donde yo trabajo, en la casa, que también esté con algún proceso respiratorio, porque hay que tomar en cuenta que se transmite a través de la vía aérea, ¿no es cierto? Sí, sabe que en el trabajo, en la escuelita están algunos niños con tos y le traigo, ¿por qué? Porque tenemos adultos, niños, ¿no es cierto? Adultos mayores, embarazadas que se puede presentar. Entonces tengo que identificar si donde yo estuve había alguna otra persona con algún síntoma respiratorio o soy yo el que empezó, el que inició con este proceso. Entonces, una vez que yo identifico esto, tengo que ver cuántos días ya tengo así. Se hacía con el COVID. ¿Cuándo fue el primer día que empezó? A ver, contando, hoy estamos mal. El domingo empecé. Pues domingo, lunes, hoy sería el tercer día de los síntomas, ¿no es cierto? Y antes decían, no, tiene que cumplir 15 días en la casa para que pase. Un mes en la casa. Y después se fue acortando los días hasta que ahorita en el COVID son 5 días. Una vez que empezó el síntoma, al quinto día ya dejamos de contagiar a las otras personas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el tema de la tosferina? El tema del contagio se da entre unos 5 a 7 días previos a la iniciación de los síntomas, ¿sí? Entonces, no necesariamente justo hoy que le escuché, me dio la tos, hoy me contagié. No, yo ya tuve un contacto unos 5 o 7 días previos, ¿de acuerdo? Eso es importante tomar en cuenta. Por eso ya vamos a ver una de las medidas también que se tiene que tomar en cuenta para el cuidado que debemos mantener. Entonces, como ya sabemos cómo se transmite, qué bacteria la produce, cómo es la forma de presentación, cuántos días antes de mis síntomas yo empiezo a presentar esto, y viene un cuadro de unos 4 a 5 días de tos, congestión como otro proceso respiratorio. Pero a partir de ahí no hay una recuperación, sino más bien hay un decaimiento en cuanto a los síntomas, ¿sí? El malestar general persiste, a veces a pesar de estar con una medicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la característica, volvemos a esto, de la tosferina. Entonces, después de estos 4 o 5 días del malestar, de la fiebre, congestión, esta tos cada vez aumenta y se vuelven accesos. Y ya les voy a hacer escuchar para que tengan en cuenta, ¿sí? Porque yo también, pues, ¿será que esta tos que tengo será tosferina o no? Entonces ya vamos a ver una característica principal, cómo se presenta este tipo de tos, ¿sí? Que vamos a ver específicamente se presenta más en estos niños menores de 2 años, ¿sí? Por eso es que ya vamos a comentar, como está aquí en la presentación, el tema de la vacunación, ¿sí? Que eso es lo que nosotros también debemos conocer. ¿Y cómo maneja esto el Ministerio de Salud? ¿Por qué? Porque es una vacuna de acceso gratuito que se encuentra en el centro de salud y que hacemos campañas. Justamente ahorita estábamos en el colegio colocando la vacuna a los niños que todavía están pendientes. Entonces, tomar en cuenta dos cosas, que existe la vacunación para los niños y el esquema de vacunación para los adultos, ¿sí? Hablando en niños, el esquema de vacunación como se está presentando aquí en la presentación, la vacunación que es la pentavalente, que es la vacuna que se coloca a los niños cuando cumplen los 2 meses de edad, los 4 y los 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, luego viene un refuerzo que ya no es la pentavalente, porque la pentavalente tiene 5 vacunas. Ya viene al año 6 meses la DPT, que tiene 3 vacunas. Dentro de estos pues, está la tosferina, que es el primer refuerzo al año 6 meses. Y después de esto, en el esquema de vacunas, cuando el niño cumple 5 años, viene el segundo refuerzo de esta DPT, ¿sí? Que es lo que ahorita estamos colocando. Y por eso es que el ministerio, si habrán visto un comunicado, la indicación es vacunar a todo niño que tenga 5 años, 11 meses, 29 días de vida, ¿sí? Si ya cumplió 6 años, ya no se puede colocar la vacuna, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está viendo que hay niños que no han recibido todavía su vacuna. Por eso es que la semana anterior salió un nuevo comunicado indicando que la edad para la aplicación de vacuna, sí, para abarcar a mayor cantidad de niños, se extendía hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, o sea, hasta un año antes de que cumpla los 7 años, ¿sí? Por eso es que ahorita, como se amplió ese espacio de edad, entonces se está abarcando más niños para que completen su esquema de vacunación. Eso en cuanto al manejo del ministerio, no manejamos vacunación para adultos. Eso es importante también tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estas patologías son de mayor presentación en niños pequeños. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas todavía es inmaduro.
Existe en lo particular, donde venden vacuna, la vacuna de la tosferina, sí, sí la hay, más o menos está alrededor de un costo de unos 45 o $50, ¿sí? Pero eso el ministerio no maneja en adultos, ¿no? Por el tema de la influenza y por el tema de COVID, no lo maneja. Entonces, si yo decido colocarme la vacuna, ¿sí? Yo puedo acceder a comprar esta vacuna y hacerme colocar. No hay ningún problema, no tengo ninguna restricción con respecto a esto. Pero el ministerio no maneja este tipo de vacuna para adultos, al menos todavía no. Si es que vemos o el ministerio va viendo que dentro del esquema también se empieza a colocar a adultos, bueno, saldrá algún comunicado en el cual ya se va a socializar, entonces de ahí se hará una campaña y pues realmente entraremos todos de ahí en la vacunación. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que nosotros ya, cuando recibimos de pequeños esta vacuna, tenemos memoria. Cuando entramos en contacto con la bordetella pertussis, genera ya mi cuerpo una reacción inicial que evita, ¿qué pasa con la vacuna? Evita que progrese una enfermedad mayor, ¿sí? Que lleva a que el niño, el paciente, llegue a estar hospitalizado, ¿sí? Muchos de los casos, o que se genere, como en los casos que se ha visto, el fallecimiento de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ya vemos de cómo es el esquema de vacunación. Muy importante saber que si tenemos conocidos que son menores de 5 años, recomendarles, si ya se habían puesto la vacuna, que puedan acudir al centro de salud para que se pueda revisar el carnet de vacunas y pueda ser aplicado. Entonces, bueno, ya vamos a ver también una partecita ahorita que también hubo el auge, que es la fiebre amarilla, pero ya lo vamos a comentar un poco también al respecto, ¿no? Entonces, con esto ya vamos viendo cuál es el causante de de la tosferina, por qué el nombre de la tosferina, cómo se transmite, por eso es la utilización de la mascarilla, y cuáles son los síntomas iniciales. ¿Cuántos días dura estos síntomas? Y que después de estos 3, 4 días empiece esta tos, ¿sí? Paroxística, que no deja que yo respire, que no deja que hable, peor que coma, porque es una tos que no permite. Y como hay que acordarnos que el reflejo de la tos, ¿sí? Más bien dicho, la tos del acceso genera náusea, ¿sí? Entonces los niñitos no pueden ni tomar ni comer porque enseguida le llama al vómito y vomita, ¿sí? Entonces por eso tienen que estar con suero, hidratados, medicación y observando con oxígeno, ¿sí? Porque es bastante fuerte cuando yo ya veo y escucho cómo es un niño con un paciente con tosferina, ¿sí? Que es distinto de la tos que yo siempre he escuchado, o que la que yo he tenido, ¿de acuerdo? Que ya les voy a hacer escuchar un audio. Entonces, con respecto a esto de la tosferina, tenemos que saber también cuál va a ser el manejo, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo les determino a ustedes qué es tosferina? ¿Sí? Si todos los síntomas son parecidos a otras patologías, ¿sí? Y ahí viene el tema. Tenemos nosotros, bueno, en el centro de salud, manejamos el tema para hacer el COVID, porque también como ahora el COVID permanece ya como un virus respiratorio, entonces para poder determinar qué hacíamos nosotros, el hisopado, ¿sí? Para la tosferina también nosotros pedimos el hisopado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El tema de esta, del hisopado, ¿no es cierto? Tiene un costo, ¿sí? Que es bastante elevado para yo poder determinar si estoy frente a un cuadro de tosferina. Entonces, lo que nos reportaba en la semana anterior es que quien más está reportando casos de tosferina son el hospital metropolitano, está reportando también en Los Andes, ¿sí? Y creo que el hospital de Calderón. Y nos decían, ¿por qué estos hospitales privados grandes son los que más reportan y los del ministerio no reportan? ¿Por qué? Por el acceso a la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes no teníamos este brote, ¿sí? Estaba controlado aparentemente. Y entonces, al ser un hospitales grandes donde se tiene el acceso a todos estos medios, son los que más hacen la prueba y determinan que ahí hay más casos, o sea, encuentran los casos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo estoy investigando, ¿sí? Porque de ahí, ¿cómo más yo sé que es tosferina? Con el síntoma principal que después de los 3 4 días viene una tos y no quita con ningún jarabe para la tos, ningún medicamento, que tiene que estar observado el paciente en hospitalización y que dura 10 15 días esa tos, ¿sí? Entonces, eso es importante saber de cómo acceder el tema de vacunación y el tema de que si yo quiero saber si tengo tosferina o no, pero tengo que saber si es que realmente por la clínica, por mis síntomas,
puedo hacerme o no la prueba, ¿sí? Entonces, por eso ahorita estamos teniendo también más pacientitos que medio están con tos, medio con gripe, y ya están viniendo para ver si es que es la tosferina. Entonces ahí les explicamos cómo es el proceso y más bien estamos evaluando en unos 3 4 días a ver cómo va avanzando. Si es que ya determinamos que al momento, hablando del ministerio, en el centro de salud, determino que es un caso probable de, entonces nosotros solicitamos el examen, ¿sí? Nos traen para hacer la toma de la muestra, que igual tenemos nosotros de aquí en el laboratorio, un frasco especial y esa muestra se va a Guayaquil al INSPI para que sea evaluada. Y en 72 horas ya nos dan la respuesta, ¿sí? Entonces, pero sabiendo que estamos frente a este caso por los síntomas, digo, el síntoma principal, ¿de acuerdo? Entonces, medicamentos, tratamientos, como es una bacteria, entonces se trata con antibióticos, evidentemente, ¿de acuerdo? Dentro de los principales, si yo estoy con dudas y demás, entonces se inicia con una dosis de acitromicina, que es uno de los antibióticos que se utilizan para el manejo de este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esta información es importante yo saber para tener esa tranquilidad de cómo se transmite. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado ahorita me permite a ver qué voy a hacer. ¿Sí? Si hace que se transmite, cómo se transmite, si es que hay vacuna o no hay vacuna, entonces, ¿cómo yo me voy a cuidar? ¿Qué medidas vamos a tener? Lo principal, la forma de transmisión también es con el lavado de las manos, ¿sí? Mantener el lavado de las manos, la utilización del alcohol gel, la utilización de la mascarilla. Si es que yo en mi lugar de trabajo, en el colegio, escuela, empiezo con síntomas respiratorios, entonces el primer cuidado que debo tener para el resto que está conmigo es utilizar la mascarilla y evidentemente hacer un control, un cheque. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Preguntar si, de pronto, como estamos hablando ahorita en el trabajo, pero también podemos ver en el parte de la escuela, preguntamos antecedentes de la vacunación. ¿Tiene las vacunas completas? No. Entonces vamos a revisar el esquema de vacunación, porque eso nos da la pauta si es que eso puede generar una enfermedad más grave. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Pues aparte de la utilización de la mascarilla, el tema de la ventilación de nuestro lugar de trabajo, el lavado de manos, y si es que yo empiezo a tener estos síntomas respiratorios, entonces evidentemente tendré que hacerme un cheque, un control, y como ya sabemos cómo va a presentarse la tosferina, que a partir del cuarto, quinto día es una tos que no para, ¿sí? Ese es el punto característico que no nos debemos olvidar, porque si no todo pasa con pues el COVID, influenza, o sea, no podemos determinar. Y si yo quiero hacerle todas las pruebas, entonces ahí me voy a gastar más o menos unos 600 a $700 solo por querer saber si es que es el COVID o es que es influenza o si es que es rinovirus o si es que es otra patología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso tiene sus costos. El tema del COVID nosotros sí manejamos en el centro de salud para la toma de la muestra, que eso todavía lo mantenemos, ¿sí? Entonces, y eso nos da una pota también de poder ir dirigiendo, porque pues el COVID pues, no fue tosferina, ¿sí? Puede ser influenza, entonces no es tosferina, entonces sí nos permite el poder dar un manejo más adecuado, porque hay patologías que como son virales no necesitamos de antibióticos. Otras, en cambio, que sí necesitaremos un apoyo antibiótico y otras cuando son bacterianas, pues evidentemente es el manejo con antibióticos. Em, esto como recomendaciones, como hemos visto ya, la forma de presentación que nos permite también ir luego al cuidado que debemos mantener con la utilización de la mascarilla, el lavado de las manos y si estamos, por ejemplo, cruzando algún proceso respiratorio, evidentemente hacernos el control y el chequeo. Eso en cuanto a la tosferina, en forma general, ¿sí? Entonces, si tenemos la duda y demás, pues tendremos que acudir para que nos puedan revisar, evaluar y poder determinar si es que de pronto va a llegar a ser. Pero en resumen, lo principal es saber la vacunación en los pequeños y la característica de esa tos. Ya voy a poner, hacerles escuchar un audio de cómo es un paciente con tosferina, ¿sí? Y principalmente vamos a encontrar más videos de niños, que es donde más ataca, ¿ya? Entonces voy a poner un video para indicarles cómo es el audio del video, para indicarles cómo es la tos de la tosferina, ¿sí? Que es distinta a otra tos que hemos mantenido o hemos escuchado anteriormente. Voy a poner un poquito más de centro aquí.
Es todo un proceso inicial, ¿sí? Una pues común, cualquiera, ¿sí? Así empezó a experimento, que poco a poco en los días se fue complicando. De 5 veces. No, es el tomado de virus todos. No te pasa así. ¿Ya? Y entonces, aparte de esta tos genera este sonido, ¿sí? Porque hay obstrucción de la vía respiratoria y es una tos que no para, no para, no para, y por más que le pongamos medicamentos, no va a parar esa tos hasta que vaya cumpliendo su evolución, ¿sí? Entonces, por ende, es la indicación de saber también identificar, que hacemos unido con tos, todo ahorita nos va a parecer que puede ser tosferina, pero no, hay que saber que a partir del cuarto día, esa tos se vuelve mucho más intensa y dura las 24 horas del día. O sea, no hay momento en el día en que pare esa tos, ¿sí? Eso es importante también a tomar en cuenta, ¿no? Y si es que ya vemos que se presenta esto, inmediatamente hay que acudir a hacer la atención médica, ¿de acuerdo? Entonces, de esto podemos encontrar muchos videos, pero más vamos nosotros a encontrar en niños pequeños, por lo general menores de 2 años. Por eso es que nosotros les de insistencia y cuando a veces pasamos por aquí, vamos preguntando la vacuna y demás, es justamente por eso. ¿Por qué? Porque tratamos de que estas enfermedades que ya son conocidas por mucho tiempo, que estaban controladas, ahora que hay un poquito, que se ve a veces en algunos pacientes descuido de la aplicación de la vacuna en los niños menores de 2 años, de 5 años, ¿sí? O que se les pasó, se les olvidó. Entonces ya estamos a veces empezando a ver consecuencias de esto, ¿no? Entonces que nos llevan nuevamente a tener conciencia de esto y si tenemos familiares conocidos, indicarles, ya le vacunaron, ya esto, ¿por qué? Porque puede ser una patología que puede llegar inclusive a la muerte. No como fue con el COVID, pero si hay pacientes que aquí en Quito haya fallecido un niño menor de 2 años, por tosferina, o sea, es un niño que no tuvo vacunas, ¿sí? Entonces, que fue prevenible esta situación. Entonces, por eso es la importancia. Por eso hasta el cansancio siempre estamos buscando, abriendo puertas y que nos abran, ¿sí? A veces encontramos que a los perritos, cuando hemos estado en campaña de vacunación de la rabia, nos abren más rápido, nos van y nos buscan donde estemos para que les vacunemos a los perritos, ¿sí? Pero cuando se trata de los niños, a veces les esconden, no les vacunan. Es un proceso así, ¿no? Por eso siempre estamos haciendo el control. Ahora, esto en cuanto a lo de la tosferina, ¿sí? En forma general. El otro tema que está también en auge, justo que vino con la tosferina, es la fiebre amarilla, ¿sí? La fiebre amarilla es una patología dada por un vector, un mosquito, ¿sí? Que se presenta solo en países que tienen este mosquito, ¿sí? En este caso hemos visto más la presencia en todo lo que es en el oriente, ¿sí? En ciertas partes del oriente, pero no somos en sí un país en el cual se presente la fiebre amarilla, ¿sí? En Colombia sí, en Brasil sí, ¿ya? Entonces, en otros países de Centroamérica también tenemos esto, o sea, es endémico, es de ahí, ¿sí? Por eso es que hay países que dicen, va a bajar acá, vacuna de fiebre amarilla, ¿sí? Viajan al Ecuador, no le piden fiebre amarilla para viajar al Ecuador, porque no es nuestro, ¿sí? Ya son casos aislados que se van presentando, pero en donde hay el vector, el mosquito, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se está presentando más? Es en la parte del oriente ahorita, pero por eso es la vacunación. Y mucho ojo con el tema de la vacuna de la fiebre amarilla, que también hay en los centros de salud, pero no es que yo ahorita como hay el auge, pues me voy y me pongo la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque esta es una vacuna que se coloca una vez en la vida, ¿sí? Entonces, esta vacuna igual se coloca en los niños al año de edad, ¿sí? Y entonces que nos guarda memoria para estos procesos, ¿sí? Que si es complejo, complicada la patología, la enfermedad cuando se presenta, y si yo no estoy seguro si me coloqué la vacuna de la fiebre amarilla y yo voy a viajar a algún país donde me piden la fiebre amarilla, o mi trabajo es de estar en el oriente, ¿no es cierto? Entonces, seguramente yo sí deberé ponerme la fiebre amarilla. Pero ¿qué pasa? Si yo me mantengo aquí en Quito y no tengo que movilizarme tanto, entonces no es ahorita la emergencia de ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. Que si en un momento yo accedo a colocarme a un centro de salud que es de forma gratuita, pero no porque ahorita esté en auge y ya está en todo lado, no.
que se transmite a través de la picadura de este mosquito y no es endémico del Ecuador, entonces eso también es importante tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es? Consulta. ¿Cómo sé que estoy vacunado, Luis? Bueno, es que como la vacuna se pone al año de edad, entonces deberíamos revisar el carnet de vacunas, pero a veces ya en nosotros grandes, a veces ya no hay ese carnet de vacunas, ¿sí? Ya no hay un registro digital, porque antes todo era a mano, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos, yo puedo saber desde hace unos 4 años atrás, ¿no es cierto? Como todo ya es digital, entonces yo ya puedo acceder con el número de cédula si usted se puso la vacuna, ¿sí? Entonces, porque ya todo está en digital, toda vacuna, al menos ahorita por disposición que vengamos, le pongamos, se sube al sistema. Por eso ustedes pueden descargarse los certificados en línea o pueden ir al centro de salud donde revisan y ponen que está puesto la vacuna, ¿sí? Entonces, ahora sí ya tenemos esa facilidad. Si yo me voy a otro lugar, si yo estoy yo puedo revisar con el número de cédula si yo estoy vacunado o no. Actualmente. Antes no, porque todo era registro en la historia clínica, en el carnetcito que era como un tríptico que antes se manejaba, pero si ya no tenemos, yo ya no puedo saber si realmente me vacunaron. Preguntar a mi familia si me vacunó. Sí, pero sí, puede ser que le vacunen, pero no sé qué vacuna también me pondrían, ¿no es cierto? Pero ante la duda, y si como digo, actualmente, ahorita, yo tengo que salir de viaje, tengo que irme a un país donde me exigen la vacuna de fiebre amarilla, entonces yo me voy al centro de salud y me hago colocar la vacuna de la fiebre amarilla. Importante con la fiebre amarilla, si yo ya tengo más de 59 años, yo ya no accedo a ponerme la vacuna de fiebre amarilla. Se hace un certificado en el cual se explica el motivo por el cual ya no se coloca la vacuna y eso se presenta al momento del viaje, por ejemplo, ¿sí? Cuando nos solicitan. Entonces, eso también es importante. Hasta los 59 años, 11 meses, 29 días, antes de cumplir los 60, yo puedo ponerme la vacuna. Pasado eso, ya no. Y eso se maneja en forma general en Colombia, en los otros países donde es endémico la fiebre amarilla, donde nos piden el certificado de la fiebre amarilla, ¿de acuerdo? ¿Dónde accedo a ese certificado si ya algún familiar va a viajar? Al centro de salud, ¿sí? Entonces, eso ya está determinado. ¿Y qué pasó ahorita? La fiebre amarilla se acabó. Si vamos a la Costa Loretta, o sea, ahorita no hay vacuna de fiebre amarilla, porque todos acudieron a hacerse esto, a colocarse la vacuna. Entonces, por eso es que aquí en la sierra ahorita lo que nos están instando por el tema de la cantidad de vacuna que se acabó, básicamente, todavía en la sierra lo tenemos, porque no es que estamos con el mosquito o estamos en una zona endémica, pues, tenemos la vacuna, ¿sí? Pero ¿cuándo me voy a poner la vacuna? Y eso bien claro, si yo voy a viajar, tengo que ponerme la vacuna 10 días antes del viaje, ¿sí? Porque si no puede ser que yo me vacune ahorita y mañana viajo, no sirve la vacuna para la exposición, entonces siempre 10 días antes la vacuna. Se coloca obviamente en el brazo no dominante la vacuna de la fiebre amarilla y es una sola vez. Entonces, ya la vacuna que de hoy en adelante se sigan poniendo ya va a estar registrada en el sistema. Entonces, de aquí en un año, en 2 años, igual va a estar en el sistema registrado. Entonces, yo ya sé si me pusieron o no la vacuna, ¿de acuerdo? Eso por lo que ahorita también estuvo Van Ángel, lo de la fiebre amarilla. Pero lo principal ahorita el tema de la tosferina. Vacunas, si yo deseo vacunarme, pues debería acceder a yo comprar una vacuna para yo colocarme. Y el tema del examen, que ahorita ya como ya ha avanzado el proceso, entonces si determinamos por las características de los síntomas, entonces yo hago un caso sospechoso y tomamos la muestra y mandamos en el INSPI de Guayaquil, lo hacen y en 72 horas ya tenemos el resultado. Ajá. Pero no les voy a mandar toditos los 100 o 10 pacientes que de pronto bien llegaron hoy, a toditos les hago, ¿no? Porque tengo que evaluar, ¿de acuerdo? Hasta el momento de nuestro sector, en el sector que ustedes están, no se ha determinado, no se ha levantado ninguna alerta de casos de tosferina al momento, ¿sí? Uno, como digo, fue acá, bueno, ya fue hospitalizado hace unas 2 o 3 semanas, sí, en la Magdalena, pero como se, siempre se hace un cerco epidemiológico de alrededor donde viven, donde están, entonces se va viendo y entonces se va descartando los casos. Ahorita ya no se ha reportado un caso nuevo en el transcurso de esta última semana, un caso nuevo, ¿sí? De tosferina. Y es más también porque ahorita ya la mayoría ya están más conscientes de hacerles vacunar, de ponerse la vacuna de la tosferina. Ajá. En ese caso, por ejemplo, en el tema de los adultos, la vacuna para la tosferina, ¿es una dosis o es
cada qué tiempo se No, se debe. esta es una dosis. Ajá, esta es una dosis. De la tosferina es una sola dosis. Ajá. Entonces, que si yo quiero hacer un refuerzo, yo lo puedo hacer de aquí en 10 años. ¿Por qué? Porque la vacuna es, ¿por qué me vacuno? Porque mi cuerpo desarrolla una memoria para cuando en algún momento yo tenga contacto con esta bacteria, mi cuerpo ya genere una reacción contra esta, evitando que se llegue a desarrollar una patología más fuerte. ¿Sí? Entonces, todavía en el ministerio no vamos a encontrar esquema de vacunación del Ministerio de Salud en adultos. ¿Por qué? Porque no está establecido como tal, ¿sí? Vamos a encontrar para los niños, pero saliéndonos del ministerio, sí, está en los esquemas de vacunación, que yo sí puedo colocarme la vacuna, pero no por parte del ministerio en este caso. Ujú. ¿Sí? No sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, Tal vez en Guayaquil, ¿alguna pregunta? si es que algo no está claro. Jorge, William, Belén. Se durmieron. No, está claro por mi lado. Muchas gracias. Ya, Jorge, gracias, igual. Sí, entonces, siempre igual en alguna situación, algo que no haya quedado claro, una duda, podemos volver a hacer una nueva intervención, no hay ningún problema. Entonces, y si se